Hola, ¿cómo andan? Bueno, hoy estamos acá con un nuevo video, en este caso para hablar de uno de, bueno, personalmente de mis temas favoritos. Vamos a hablar sobre los bancos centrales, ¿no? Eh, bueno, en la actualidad, digamos, no es como lo normal para un país contar con un banco central, ¿no? Como pueden ser la Fed o el BCRA, ¿no? El Banco Central de la República Argentina, que forman parte de un acuerdo, ¿no? Como la Unión Europea, por ejemplo, y emplea, digamos, el dinero que crea la institución designada por el mismo, ¿no? En este caso, el euro, digamos, que corresponde al Banco Central Europeo, o hacer uso, digamos, de las divisas de otros países como moneda local, como es el caso de Ecuador, ¿no? Que, digamos, emplea el dólar. Estas matices, digamos, no cambian donde se vaya el origen del dinero, digamos, hoy en día. Eh, o sea, todas las monedas oficiales de los países provienen, digamos, de un banco central, ¿no? Este es el panorama actual, ¿no? Como todos sabemos o escuchamos, estas instituciones son las encargadas de llevar a cabo la política, digamos, monetaria de su respectivo país. Esto incluye tener, digamos, el monopolio de la emisión de dinero. Y bueno, si no existieran las, digamos, monedas fiduciarias, básicamente, eh, como se conocen, eh, actuar como, digamos, agente financiero de gobierno, ser, digamos, prestamista de última instancia, es decir, dar préstamos a los bancos comerciales cuando estos no cuentan con la liquidez suficiente como para afrontar sus obligaciones. Supervisar las cuentas interbancarias y, digamos, custodiar las divisas. En resumen, digamos, esas son las funciones de un banco central moderno, ¿no? Sin embargo, no siempre fue así. Es más, se puede decir que la aparición del mal supremo es bastante reciente, ¿no? Por ejemplo, en el año 1656 se dio la creación del Banco de Estocolmo. O sea, fue una idea impulsada por un comerciante holandés, eh, quien, digamos, convenció a la corona de crear esta institución y de repartir los beneficios de la misma. Y bueno, sucedió lo que ocurrió en esa época, ¿no? Lo típico, o sea, emitieron billetes por encima de la cantidad de cobre resguardado. O sea, bueno, en Suecia se utilizaba el cobre, no se usaba ni oro ni plata, como se usaba capaz en España, en Gran Bretaña, ¿no? En Francia, ocasionando el aumento, digamos, de la inflación. Y cuando, digamos, un grupo grande de gente vaya, digamos, a retirar el metálico, no pueda hacer, digamos, frente a sus obligaciones, ¿no? Cayendo en la quiebra, básicamente. Bueno, este personaje, ¿no? Digamos, zafó de la pena de muerte, pero no de la cárcel. Y al gobierno de Suecia se le ocurrió una brillante idea, ¿no? En 1668 creó el Banco de los Estados de Suecia, el cual se hizo con el monopolio de la, digamos, la creación de billetes. Bueno, y años más tarde se convertiría en el Banco Central de Suecia. Y bueno, este fue el caso del el primer banco, digamos, ¿no? Central del mundo y el más antiguo. No hay que dejar de lado también el caso más emblemático, ¿no? El famoso gobernador y compañía del Banco de Inglaterra, que su fundación, digamos, fue unos años, digamos, después que el de Suecia, en el año 1694, perdón. Este surge por la necesidad, digamos, de financiar al gobierno tras la derrota, digamos, a manos de la Marina Francesa, por lo que se creó un banco que dio lugar a 1,2 millones de libras a cambio de posiciones, digamos, exclusivas de balances financieros, digamos, eh, y bonos, ¿no? Bueno, este Banco Central, al igual que el Banco de Francia y Alemania, no comenzó, digamos, como usualmente se piensa, como banco estatal, ni como empresa de la corona, sino comenzó como un banco privado, ¿no? Bueno, la familia Rothschild poseía un enorme poder financiero en toda Europa. Pero, digamos, ellos decidieron como aumentarlo y así, digamos, establecer las políticas financieras, digamos, en los principales países europeos. Como dijimos antes, fue fundado en 1694, que bueno, fueron varios años después, ¿no? Creo que 6 años después de la Revolución Gloriosa. Y se nacionalizó recién en 1946, a consecuencia de la Segunda Guerra Mundial. Y bueno, esta es la historia, digamos, es el segundo, ¿no? Banco central más antiguo, digamos, que existe, ¿no? Después del de Suecia. Bueno, ahora vamos a dar como un pantallazo, ¿no? Una opinión, si quieren, nuestra opinión. Porque bueno, ya les contamos básicamente cómo se crearon, los problemas que tienen, ¿no?
en los bancos centrales. Y bueno, desde mi punto de vista, empezando siguiendo un orden, bueno, hablando un poco con respecto a la Unión Europea, ¿no? Eh, ¿Qué pasa? Porque la Unión Europea, el problema que tiene básicamente es que al todos tener, o varios países de Europa, casi todos, digamos, tienen una moneda en común, eh, lo que hace básicamente es que un gobierno haga política, o por ejemplo, un gobierno genere déficit fiscal básicamente, que bueno, a la larga eso se termina financiando con emisión monetaria, ¿no? ¿Qué termina pasando? Un gobierno que hace política monetaria razonable tiene, de cierta forma, termina financiando a otro gobierno, ¿no? Que hace política monetaria deficitaria, si uno quiere, por así decirlo. Entonces, ese vendría a ser como así, el principal problema, en mi punto de vista, ¿no? Lo que viene siendo la Unión Europea con el tema euro. Por eso me parece muy bien lo que hizo Inglaterra de salir de ese tratado, porque lo que hace básicamente es, bueno, estaba financiando a gobiernos deficitarios, ¿no? Que tenían políticas monetarias que, bueno, o tenían un gasto público que digamos, era deficitario. Bien, ahora quiero tocar un poco el tema del Banco Central de la República Argentina, ¿no? Que no lo tocamos mucho en este video. Muchos dirán, bueno, pero uno cuando propone cerrar el Banco Central, ¿no? Dice, bueno, pero ¿por qué hay que cerrar el Banco Central? Estados Unidos tiene Banco Central, funciona, entre comillas. Bueno, a ver, cuando alguien te dice eso, básicamente, a ver, vos tenés el dólar y el peso, ¿no? Son dos monedas que salen de un mismo lugar, básicamente, de un banco central. ¿Qué pasa? El dólar es una moneda con la que es demandada no solo localmente, sino mundialmente, con las que cual se hacen la mayoría de grandes transacciones se hacen en moneda dólar. Lo cual no significa que si en algún momento hay una caída en la demanda, la moneda, o sea, el valor del dólar se va a venir abajo, ¿no? Bien, ahora el peso, ¿qué pasa? El peso no tiene una demanda como la que tiene, digamos, el dólar. Además, sumado a que no tiene una demanda, usan, digamos, básicamente el Banco Central para financiar déficits fiscales, por ejemplo, hace que vos tengas una caída en la demanda de la moneda y además de eso, vos seguís tirando pesos a la calle, o sea, seguís emitiendo, o sea, aumentás la oferta cuando la demanda está cayendo, básicamente. Entonces, eso genera un desastre, que tipo se ve reflejado mucho más rápido esos efectos que capaz que en los del dólar. Y bueno, para cerrar me gustaría mencionar, o sea, un caso en particular, ¿no? Que Argentina, bueno, no tuvo Banco Central Argentina, no tuvo Banco Central Argentina, no tuvo en dos periodos de su historia. Antes de 1935, cuando no existía el Banco Central, y no tuvo en los 90 Banco Central Argentina. Bien, muchos dirán, bueno, pero en los 90 fue un desastre, ¿no? O sea, no hubo Banco Central, básicamente estuvo virtualmente eliminado, pero fue un desastre. ¿Qué pasó? Bueno, básicamente lo que pasó fue lo siguiente. Los bancos centrales modernos, o sea, en los 90 también era así, eh, tienen por obligación un tipo de encaje, ¿no? O sea, Argentina en los 90, como hoy en día también sigue siendo igual que los 90, tiene un encaje, digamos, que se llama encaje fraccionario, ¿no? ¿Qué significa esto? Bueno, que vos cuando ingresás, ya sea, digamos, a plazo fijo, lo que sea, una parte de tu dinero, el banco tiene por obligación guardar un porcentaje. O sea, si vos depositas 100 pesos en el banco, capaz que es el 20% de encaje, bueno, el banco guarda 20 pesos y puede prestar 80. ¿Qué salió mal en los 90? Bueno, básicamente que se eliminó el Banco Central y no se hicieron las reformas que había que hacer. Entonces, ¿qué pasaba? La gente depositaba la plata y el banco ¿qué hacía? Guardaba el 20% y todo el 80% lo prestaba. ¿Qué ocurrió en el 2001 que estalló toda la mierda? Toda la gente fue a retirar el dinero a los bancos y se encontraron ante qué situación. Que nada más tenían el 20%, digamos, almacenado, que era, digamos, lo que tienen que guardar por obligación. El otro 80% no estaba disponible, porque acuérdense que los bancos mueven ese dinero. Entonces, ¿qué pasó? No había banco central, no se podía emitir dinero para devolvérselo a la gente. Y bueno, eso fue básicamente lo que ocurrió. Después sí, se terminó emitiendo dinero cuando volvió en 2003. Se devolvió la plata, pero bueno, obviamente ya cuando devolvían la plata, la gente que tenía pesos, en los 90 era un dólar, un peso. Cuando devolvieron la guita ya era un dólar, casi 3 mangos, o sea, perdiste más del 60% de tus ahorros. ¿Cuál hubiera sido la solución a eso?
Bueno, se planteó, en su momento se había planteado la famosa banca Simon, ¿no? Que cómo funciona la famosa banca Simon. Vos tenés básicamente un almacén de valor y la libre disponibilidad, ¿no? Tenés esos dos caminos. Entonces, ¿vos qué haces? O depositas tu dinero, digamos, en el almacén de libre disponibilidad, que es cuando vos lo tenés ahí, lo podés ir a ver, sobre lo que vos quieras, pero ese dinero no se trabaja, o lo depositas, digamos, para que el banco, de cierta forma, trabaje con tu dinero. Pero bueno, ojo ahí, que si el banco trabaja con tu dinero y le sale mal y pierde plata, bueno, vos sos el responsable, vos dijiste que sí, vos te bancás las consecuencias. No cae en una emisión monetaria, o sea, no hace falta recurrir a la emisión para devolverte el dinero, que a la larga eso lo pagan entre todos, ¿no? O sea, digamos, tu riesgo, por así decirlo. Así que bueno, nada, eso sería todo por hoy. Acuérdense que nada, la semana que viene vamos a estar con el podcast. Díganos qué piensan, qué opinan, si les gustó el video. Y nada, hasta el siguiente video.